Hola jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 4, procesamiento de la información en los sistemas perceptivos. Bueno, todavía vamos a hablar de perceptivos porque la siguiente clase terminamos con la parte de la unidad 4 y estaremos hablando de los motores, ¿no? Hoy vamos a hablar específicamente de audición y visión. ¿Cómo es el sistema auditivo? Y cómo se transmite esta información del oído hasta el cerebro, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Y cómo recibimos las imágenes a través del ojo y cómo llegan a la corteza visual primaria. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Eh, Sabiendo que la audición es el sentido que permite que captemos información del medio ambiente. Y debemos recordar que la audición es uno de los sistemas básicos de supervivencia, ¿no? Antes que el tacto, pues la visión y la audición son sistemas que tenemos muy desarrollados, pero específicamente la audición nos ha permitido eh, sobrevivir de alguna forma. No es que los otros sentidos no, ¿no? Pero es uno de los primeros sentidos que se desarrollan, por ejemplo, en el feto. Por alguna razón será. El sistema auditivo se divide en central y periférico. El sistema auditivo periférico consta de tres estructuras. Una es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo tiene como función canalizar las ondas sonoras o energía acústica. El medio se encarga de transformar esas ondas sonoras en energía mecánica y el oído interno tiene la función de transformar esa energía mecánica en impulsos eléctricos, que son los que ya vamos a poder traducir. El sistema auditivo central está formado por el nervio auditivo y algunas áreas centrales de asignación de significados en la corteza. El neuroauditivo transmite estos impulsos eléctricos al cerebro. Pero ¿cómo ocurre eso, no? Bueno, eso sucede a través de dos vías, la aérea y la ósea. En la aérea, el sonido viene del aire y llega al pabellón auricular y luego a través del conducto auditivo externo empieza a llegar a la membrana. En la transmisión ósea del sonido, las ondas sonoras que llegaron al tímpano producen su vibración y así como de la cadena de huesecillos anclados a esta, ¿no? Que son el martillo, el yunque y el estribo. El estribo se encuentra en contacto con la ventana oval del oído interno y el martillo con el tímpano. Las vibraciones del estribo se transmiten hacia la ventana oval de la cóclea, o sea, el oído interno. Y por su parte, la ventana oval comunica con unos conductos situados en el interior llamados laberinto membranoso de la cóclea, el cual está constituido de tres rampas con líquido en su interior. La rampa vestibular con perilinfa, la media con endolinfa y la timpánica con perilinfa. En esta rampa media se encuentra el órgano neuroreceptivo de la audición, muy importante, el órgano de Corti. Para poder transducir ese sonido en el oído interno, bueno, pues cuando la ventana oval comienza a moverse por la vibración del yunque a efecto de la vibración de la membrana timpánica, comienzan a desplazarse los líquidos en el interior del laberinto membranoso. Este movimiento de líquidos produce desplazamientos de una estructura denominada membrana tectorial que está localizada en la rampa media de la cóclea. Por su parte, una estructura que se localiza en la base del órgano de Corti, denominada membrana basilar, asciende en respuesta a este movimiento de líquido en la rampa timpánica. Esto permite que el desplazamiento de los estereocilios, que son los pelitos estos, ¿no?
que ocurre a nivel de las células neuroreceptoras. Asimismo, debido a que en los estereocilios se localizan canales iónicos activados mecánicamente, su desplazamiento abre dichos canales de modo que el potasio, como se puede ver acá, ingresa al interior de la célula produciendo una despolarización y en consecuencia un potencial de acción, favoreciendo así la neurotransmisión de la audición a través del nervio coclear. Ok, ahora, ¿cómo se transmite esa información del oído interno al cerebro? Los receptores de la audición localizados en el aparato coclear transmiten los estímulos auditivos por medio del octavo par craneal, que es el coclear, ¿no? Luego sube al núcleo coclear localizado en el bulbo raquídeo y asciende y establece conexiones sinápticas con el núcleo olivar superior y luego con el núcleo del lemnisco lateral a través de la protuberancia en el tallo cerebral. Y ya cuando subimos al mesencéfalo, hace relevo con el colículo inferior y en el núcleo geniculado medial para, por último, llegar a la corteza auditiva primaria, que es donde ya sucede toda la magia dentro de la corteza. Después de este sistema auditivo vamos a pasar al visual, que es un poco más intrincado, pero pues lo podemos seguir haciendo simple, ¿no? El sistema visual es un conjunto de órganos periféricos, vías y centros nerviosos que permiten la captación, procesamiento y aprovechamiento de la información visual para entonces poder percibir el mundo físico. Elementos periféricos que participan en la visión tenemos el ojo como tal, ¿no? El ojo tiene muchos elementos, entonces el ojo es el encargado de la recepción de los estímulos visuales. Los elementos periféricos del ojo que constituyen la visión, pues constituyen el aparato dióptico que está constituido por la córnea, la pupila y el cristalino, ¿no? El ojo posee tres envolturas que de afuera hacia adentro son esclerótica, de aspecto blanquecino, que están formadas por fibras de colágeno. Luego en medio está la córnea, que está caracterizada por su aspecto transparente avascular, o sea, y muy inervada. Y luego la coroides forma parte de la túnica inferior media y se continúa con el iris, que su función es regular la entrada de la luz al ojo a través de la distensión y no de la pupila. También se continúa con el cuerpo ciliar que se une al cristalino, el cual se encarga de enfocar los objetos ubicados a diferentes distancias. Y en la parte más interna está la retina, que es donde se localizan los receptores de la visión. Y después de esto, bueno, ¿cómo se traduce en señales eléctricas, no? La córnea, el lente del cristalino, refracta la luz a una pequeña imagen que se transmite. Esta estructura está formada por un epitelio pigmentario, fotorreceptores llamados conos y bastones, una capa de neuronas bipolares, otra capa de células ganglionares que son las que ya van a formar las fibras del nervio óptico. En general, estos fotorreceptores se encargan de discriminar las imágenes a través de la transducción de estímulos luminosos en señales eléctricas. Aquí. Bueno, aquí podemos ver otras células, ¿no? Tenemos las células ganglionares, las células bipolares, amacrinas y ganglionares que también participan en la estimulación de los estímulos visuales. Los conos y bastones son estas células que, bueno, los conos permiten responder a los colores y los bastones
más bien a tonalidades de grises. Los humanos poseemos 3 tipos de conos que son sensibles a la luz de una longitud de onda determinada. Por ejemplo, el verde, verde, roja y azul. Esta sensibilidad específica se debe a la presencia de 3 sustancias llamadas opsinas. Por ejemplo, la eritropsina tiene mayor sensibilidad para las longitudes de onda largas, alrededor de los 650 nanómetros, por lo que se permite captar la luz roja, ¿no? Por su parte, la cloropsina, que tiene una sensibilidad a longitudes de onda de 530 nanómetros, que permite captar luz verde. Y por su parte, la cianopsina, con mayor sensibilidad para las longitudes de onda pequeñas de unos 437 nanómetros, permite captar la luz azul. A partir de esta combinación de estos 3 espectros de luz, el cerebro se encarga de generar la amplia gama de colores que podemos apreciar en todos lados, ¿no? Bueno, los que estamos sanos de la visión. En caso de los bastones, las sustancias sensibles a la luz se llama rodopsina y su sensibilidad se encuentra entre los 498 nanómetros y por eso permite captar luces más bien grises. Hay una relación entre la densidad de los receptores y los grados de separación en que se encuentran estos, ¿no? Del centro de la retina. Como se puede observar acá, pues la distribución de los bastones se localiza principalmente en la periferia, mientras que en la zona central los conos son los que son más distribuidos, están más distribuidos ahí, ¿no? Como podemos ver acá, la distribución de los bastones en la periferia están así como en amarillito, y en lo referente a los conos, pues están aquí más densamente distribuidos a nivel de la región central. Aquí está en el moradito, ¿no? Esta zona central también se llama fóvea y se caracteriza por participar en la captación de la visión del color. En la retina, los fotorreceptores hacen sinapsis directa con las células bipolares. Recuerden las bipolares que tenían 2 patitas, ¿no? Sí, bueno. Reacciona con la presencia de la luz y esta información es conectada a través de las bipolares con las células ganglionares, que son las que transducen este estímulo luminoso y lo convierten en señales eléctricas que puedan ya después viajar por medio de potenciales de acción a través de las fibras nerviosas que integran el nervio óptico, y esto pues va a llegar al cerebro. Bueno, ¿cómo se transmite esta información visual del ojo al cerebro? Los axones de las células ganglionares, como vimos antes, que aquí están en amarillo, forman el nervio óptico. Estos axones se reúnen aproximadamente 3 milímetros del centro de la retina en una zona llamada disco óptico o papila, y que se corresponde con el punto ciego del campo visual debido a que en esta zona no hay fotorreceptores. En el nervio óptico de cada ojo están separadas las fibras correspondientes que provienen de la hemirretina nasal y temporal o externa lateral. El nervio óptico culmina en el quiasma óptico, que corresponde a una estructura en forma de X, donde se entrecruzan parcialmente las fibras nerviosas del nervio óptico. Luego del quiasma óptico, los nervios ópticos cambian de nombre y ahora se llaman cintillas ópticas. Por su parte, las fibras de la hemirretina temporal no se cruzan, sino que estas pasan ipsilateralmente para establecer conexiones sinápticas con el núcleo geniculado lateral del tálamo. Por su parte, las fibras de la hemirretina nasal, esas sí se decusan y están aquí en color azul para poder diferenciarlas de las naranjas de la hemirretina temporal. Estas de la hemirretina nasal sí se cruzan para que puedan llegar también
al núcleo geniculado lateral del tálamo. Después de que llegan al tálamo, estas fibras continúan hacia la corteza visual primaria a través del tracto geniculocalcarino. Finalmente, cuando ya llegan a la corteza visual primaria, sucede el resto de la magia. Por lo tanto, a partir de las cintillas ópticas a nivel del tálamo, del tracto genicucalcarino, pues informará información visual, pues ya proveniente de los dos ojos, ¿no? Ahí es donde sucede esta cosa. Entran por el nervio unilateralmente, luego se cruzan y ya viene mezcla información de los dos lados. Y bueno, una vez que llega a la corteza visual primaria, las imágenes ustedes saben que son traducidas al revés, ¿no? Entonces ya podemos entender qué es lo que estamos viendo y la corteza visual primaria hace su magia con otras partes de la corteza que son las encargadas de guardar esta información y luego interpretarla y demás, ¿no? Pero ahorita nos vamos a quedar solamente en cómo se recibe la información. Ya sabemos entonces cómo se recibe la información auditiva, cómo se recibe la información visual. Y hay muchas cosas acerca de nuestros cerebros que todavía siguen siendo un misterio, ¿no? Pero es una maravilla que podamos tener acceso a todo esto gracias a estos investigadores que en su momento diseccionaron personas, que pudieron entender cómo es que todo este proceso funciona. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Espero la disfruten. Recuerden que en estos temas hay que entenderlos primero, ¿no? Entender y memorizar algunas cosas para poder tener la certeza. Sin embargo, con que ustedes entiendan cómo es el proceso, me basta. Por favor, si tienen alguna duda, háganmelo saber. Nos vemos en la clase, más bien en el encuentro de dudas, donde estaré esperándolos si necesitan algo, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos pronto.